Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy como siempre. Si son nuevos por aquí, un saludo muy especial. Espero que disfruten de nuestro contenido y si es así, no olviden darle a ese botón de suscribirse para que no se pierdan nada de lo que compartimos. Hoy vamos a meternos en un tema que honestamente ha dado mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo, y es algo que creo que a muchos de ustedes les interesa, sobre todo si siguen de cerca la vida de estas dos grandes estrellas turcas. Vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin, y específicamente, de unas palabras duras que supuestamente Hande le dirigió a Kerem, y que han impactado fuertemente a sus seguidores. Sé que este tema puede ser un poco sensible, pero lo abordaremos con todo el respeto y la objetividad que podamos. Ustedes saben que en este canal nos gusta desmenuzar las noticias, analizar los rumores y ofrecerles una perspectiva completa de lo que está sucediendo. Así que prepárense porque hoy vamos a hablar de desamores, de carreras profesionales y de cómo la vida personal puede afectar, o no, el mundo del entretenimiento. Como saben, Hande Erçel y Kerem Bürsin se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas del mundo del espectáculo turco, y déjenme decirles, del mundo entero, después de su exitosa serie Sen Kalkam. Su química en pantalla era innegable, y esa chispa traspasó la ficción para convertirse en una relación real, ante los ojos de millones de fans. Cada foto, cada mención, cada aparición juntos era motivo de celebración para sus seguidores, quienes soñaban con verlos juntos para siempre. Eran la pareja perfecta, la parejita de ensueño, y esa imagen se construyó con mucho amor y apoyo de su audiencia. Sin embargo, como suele suceder en la vida, las cosas no siempre son tan sencillas como parecen. Los rumores de separación comenzaron a circular hace algún tiempo, y aunque al principio intentaron mantener su relación en privado, finalmente la noticia se confirmó: Hande y Kerem habían tomado caminos separados. Y ahí es donde entran las supuestas palabras duras de Hande hacia Kerem, que es el foco de nuestro vídeo de hoy. Según diversas fuentes y reportes de prensa, especialmente de medios turcos especializados en el mundo del espectáculo, la ruptura no habría sido del todo amistosa. Se rumorea que Hande, tras la separación, habría hecho comentarios que han sido calificados de duros o hirientes hacia Kerem. Y aquí es donde debemos ser muy cautelosos. La información proviene de filtraciones, de fuentes cercanas, de especulaciones. No tenemos declaraciones directas y confirmadas por parte de Hande ni de Kerem sobre estas palabras exactas. Sin embargo, la magnitud de su fama y la intensidad del interés de sus seguidores hacen que cualquier indicio, por pequeño que sea, se convierta en noticia de portada. ¿De qué tipo de palabras estamos hablando? Los rumores sugieren que Hande podría haber expresado decepción o frustración con respecto a la actitud de Kerem, quizás en relación a sus prioridades o a cómo manejaba la relación. Se habla de comentarios que pondrían en duda el compromiso de Kerem, o incluso de críticas a su forma de ser. Es importante recalcar que todo esto son especulaciones, pero la resonancia que han tenido estas supuestas palabras es inmensa. Los fans de la pareja, aquellos que los apoyaron incondicionalmente, se han visto divididos. Algunos defienden a Hande argumentando que tiene derecho a expresar sus sentimientos tras una ruptura. Otros, en cambio, se sienten decepcionados, especialmente aquellos que idealizaban la relación y esperaban que ambos mantuvieran una actitud madura y respetuosa, independientemente de sus sentimientos. La imagen que tenían de ellos como pareja perfecta se ve empañada por estas supuestas tensiones. Pero ¿por qué estas palabras, si son solo rumores, tienen tanto impacto? Creo que la razón principal es la idealización que el público tiene de las celebridades. Cuando vemos a una pareja tan carismática y aparentemente enamorada en pantalla, y luego confirmamos que su relación es real, tendemos a proyectar nuestras propias expectativas de amor y felicidad en ellos. Esperamos que su historia sea un cuento de hadas, y cuando la realidad se presenta de forma más compleja, con dificultades y desamores, nos sentimos, de alguna manera, traicionados. Además, en el mundo de las redes sociales, las noticias viajan a la velocidad de la luz. Un rumor puede convertirse en viral en cuestión de minutos y los fans, ansiosos por saber más, alimentan estas especulaciones con sus comentarios y debates. Las fuentes cercanas se multiplican y cada versión de la historia se vuelve un poco más dramática. Otro factor clave es la proyección. Muchos espectadores se identifican con las parejas de las series, y cuando estas parejas se vuelven reales, los fans sienten una conexión aún más profunda. Ver a Hande y Kerem juntos era p.
Hará muchos como ver una extensión de sus propias fantasías románticas. Por eso cualquier grieta en esa fachada, por mínima que sea, genera una gran conmoción. Ahora analicemos el contexto. Las rupturas en el mundo del espectáculo son habituales. Las parejas famosas están bajo un escrutinio constante y la presión mediática puede ser agotadora. Es muy posible que Hande y Kerem, como cualquier otra pareja, tuvieran sus problemas y diferencias. La diferencia es que sus problemas se publican en las portadas de las revistas y se debaten en las redes sociales. Si Hande realmente dijo palabras duras, ¿a qué se deberían? Podríamos especular que tras el fin de una relación tan intensa, uno o ambos pueden sentirse heridos, decepcionados o incluso traicionados. En esos momentos de dolor, es natural que las personas expresen sus sentimientos, a veces de forma impulsiva o con palabras que en retrospectiva podrían lamentar. Desde un punto de vista profesional, ¿cómo afecta esto a Hande y Kerem? Ambos son actores talentosos con carreras prometedoras. Kerem Bürsin, por ejemplo, ha estado involucrado en varios proyectos interesantes desde la separación, demostrando su profesionalismo y su dedicación al arte. Hande Erçel, por su parte, sigue siendo una de las actrices más populares y cotizadas de Turquía, con proyectos que la mantienen en la cima. Es posible que estas supuestas palabras duras sean un reflejo de la frustración post-ruptura, y no necesariamente una crítica profesional o personal profunda. A veces, lo que decimos cuando estamos heridos no es lo que realmente pensamos a largo plazo. Otra posibilidad es que las filtraciones no reflejen la realidad completa. Los medios a menudo buscan el sensacionalismo, y es posible que se hayan exagerado o malinterpretado comentarios. Es un juego peligroso el de creer todo lo que se lee, especialmente en el mundo del entretenimiento. Es importante recordar que Hande y Kerem son personas. Tienen derecho a tener sus propios sentimientos, sus propias decepciones y sus propias formas de procesar una ruptura. El hecho de que sean figuras públicas no les quita su humanidad. Y aunque sus seguidores esperen una imagen de perfección, la realidad es que todos pasamos por momentos difíciles. Los fans, al enterarse de estas supuestas palabras duras, se dividen. Algunos sienten empatía por Hande pensando que ella también ha sufrido. Otros, sin embargo, se decepcionan y critican su actitud, considerando que no está a la altura de la imagen que proyectaba. Y es ahí donde entra en juego la construcción y deconstrucción de las figuras públicas. Los fans crean una imagen, la alimentan, y cuando esa imagen se resquebraja, se sienten defraudados. Las palabras duras, sean ciertas o no, tienen un efecto multiplicador en el público. Alimentan los debates, las especulaciones y las opiniones divididas. Es un ciclo vicioso que en muchos casos termina perjudicando la imagen de los propios artistas, aunque sea de forma temporal. Creo que, como espectadores, debemos aprender a separar la vida personal de la profesional. Si bien es natural que nos interese la vida de nuestros artistas favoritos, también es importante recordar que son humanos y que sus relaciones no siempre seguirán el guión que nosotros esperamos. Y volviendo al tema central, las palabras duras de Hande Erçel a Kerem Bürsin, y su impacto, nos demuestran una vez más el poder de la narrativa en el mundo del entretenimiento. La forma en que se presentan las historias, los rumores que circulan y la forma en que el público reacciona, todo contribuye a crear una imagen pública que puede ser muy diferente de la realidad. Así que, ¿qué podemos concluir de todo esto? Primero, que la información sobre estas palabras duras proviene de rumores y especulaciones, y no de declaraciones confirmadas. Segundo, que el impacto de estas supuestas palabras se debe en gran medida a la idealización que los fans tienen de la pareja y a la naturaleza viral de las noticias en la era digital. Tercero, que las rupturas, incluso entre celebridades, son procesos dolorosos y complejos, y que las personas tienen derecho a expresar sus sentimientos. Finalmente, y quizás lo más importante, es un recordatorio de que debemos ser críticos con la información que consumimos y evitar sacar conclusiones precipitadas. Los artistas son seres humanos y sus vidas, como las nuestras, están llenas de altibajos. En resumen, hemos explorado las supuestas palabras duras de Hande Erçel hacia Kerem Bürsin, analizando su origen, el impacto que han tenido en sus seguidores y las posibles razones detrás de estas tensiones. Hemos visto cómo la idealización de las parejas famosas y la velocidad de la información en las redes sociales amplifican este tipo de noticias. Y hemos reflexionado sobre la importancia de separar la vida personal de la profesional, y de ser críticos con la información que nos llega. Muchísimas gracias por acompañarme hoy en este análisis.
Espero que les haya parecido o interesante y que les haya ofrecido una perspectiva diferente sobre este tema. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que estas palabras son ciertas? ¿Cómo creen que Andy y Kerem deberían manejar este tipo de situaciones? Dejen sus opiniones en la sección de comentarios, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo, por favor, no olviden darle a ese botón de me gusta, compartirlo con sus amigos que también siguen a Andy y Kerem, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para más contenido como este. Activen la campanita para que les llegue la notificación cada vez que subamos un vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo grande para todos y hasta la próxima.